Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Auditorio Francisco Sáenz Mesa del Tribunal Supremo de Elecciones. Gracias por atender nuestra invitación a esta Cátedra de la Democracia que se imparte en el marco del Día de la Democracia Costarricense. Integran la mesa principal en esta tarde la señora Eugenia María Zamora Chavarría, magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, el señor José Vicente Troya Rodríguez, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con oficina en Costa Rica, y el señor Hugo Picado León, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia IFED. Deseo indicarles que esta actividad está dividida de la siguiente manera. Primero, el señor Hugo Picado León brindará un saludo y hará referencia a la importancia de la fecha que hoy conmemoramos. Posteriormente, la señora Eugenia María Zamora Chavarría, magistrada presidenta del tribunal, entregará el premio Cátedra de la Democracia al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Representación en Costa Rica, el cual será recibido por el señor José Vicente Troya Rodríguez. Finalmente, el señor Troya dictará su conferencia magistral como actividad central de la Cátedra de la Democracia. A continuación, le solicito al señor Hugo Picado León dirigirse a este podio y escucharemos sus palabras. Señora magistrada Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, señor José Vicente Troya Rodríguez, representante residente de la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica, señoras magistradas y señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, compañeras y compañeros funcionarios electorales, amigos y amigas que nos acompañan aquí en la Casa de los Costarricenses, en el Auditorio Francisco Sáenz Mesa, y que nos siguen también por redes sociales. Hoy, como cada 7 de noviembre, se conmemora el Día de la Democracia Costarricense, así establecido por un decreto ejecutivo de 1942, en recordatorio de los acontecimientos de noviembre de 1889. En las elecciones de ese año se enfrentaron dos agrupaciones políticas, el Partido Liberal Progresista, que impulsaba la candidatura de Ascensión Esquivel, y el Partido Constitucional Democrático, cuyo candidato era José Joaquín Rodríguez. El entonces presidente Bernardo Soto tomó la decisión de separarse del poder para favorecer al candidato Esquivel, quien fungía como segundo designado a la presidencia. En los comicios resultó vencedor el candidato José Joaquín Rodríguez. El 7 de noviembre de 1889, varios miles de costarricenses se lanzaron a las calles de San José para exigir el respeto a los resultados electorales. Finalmente, José Joaquín Rodríguez asumió la presidencia. Esta fecha, por ende, es emblemática, pues recordamos la primera ocasión en que la ciudadanía costarricense se movilizó en defensa de la voluntad expresada en las urnas. Las fortalezas y las amenazas a la democracia contemporánea son diferentes a las de 1889 o a las de 1942. En su permanente empeño por construir consensos políticos desde la pluralidad, la democracia debe renovarse permanentemente para enfrentar los predicados propios de cada momento histórico. Actualmente, los desafíos globales a la democracia pasan principalmente por el auge de los autoritarismos, los neopopulismos, la desinformación, la polarización política, la desigualdad
y los ataques al Estado de Derecho. La sociedad costarricense contemporánea, en particular, tiene el deber de encontrar respuestas a sus desafíos, reafirmando el compromiso con la tolerancia, el respeto, la paz y la concordia. La opción por formas pacíficas y civilizadas de articular la pluralidad convierte a la democracia en un sistema éticamente superior a cualquier otra forma de organización política, pues se arraiga en una serie de valores derivados del reconocimiento básico de la dignidad humana. Desde su creación en el año 2010, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones ha procurado que el Día de la Democracia constituya una oportunidad para reflexionar sobre el valor y los desafíos de la convivencia democrática. Durante la última década, se ha realizado este evento denominado Cátedra de la Democracia, en el cual connotados intelectuales han dictado conferencias sobre los desafíos de la democracia contemporánea. En anteriores ediciones hemos contado así con los aportes de Vladimir de la Cruz de Lemos, Constantino Urcullo Fournier, Miguel Gutiérrez Saxe, Daniel Sobato Gareto, José Thompson, Elizabeth Odio Benito, Eduardo Valdés Escoferi, Manuel Alcántara Sáez, Ilka Treminio Sánchez, Ernesto Calvo y Lorenzo Córdoba Vianello. Hoy nos honra la presencia del doctor José Vicente Troya Rodríguez, representante residente de la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica, quien dictará la conferencia magistral intitulada Los desafíos de la democracia y el desarrollo humano, a quien agradecemos profundamente su disposición a compartir con nosotros sus reflexiones. Adicionalmente, como parte de este evento, se realizará un acto formal de reconocimiento al PNUD Costa Rica, que este año ha sido designado por las señoras y señores magistrados aquí presentes como acreedor del Premio Cátedra de la Democracia, galardón con el que en años anteriores han sido condecorados el Programa Estado de la Nación, la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IDEA Internacional, el Tribunal Electoral de Panamá, el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, las verificadoras de información No Coma Cuento y Double Check, y el Instituto Nacional Electoral de México. Hace una centuria, el filósofo y educador estadounidense John Dewey definía la democracia de una manera que sigue siendo actual. Decía Dewey, una democracia es más que una forma de gobierno. Es primariamente un modo de vivir asociado, de experiencia comunicada conjuntamente. Además de un diseño institucional con frenos y contrapesos que garantice la tutela de los derechos fundamentales y la rendición de cuentas, a la vez que promueva la participación ciudadana, la democracia requiere cimentarse en una cultura cívica. Como anoche refería el doctor Daniel Sobato en este mismo auditorio, la democracia, en última instancia, se construye desde el compromiso de cada persona con los valores que la inspiran y que han de plasmarse en una forma de vivir. Inevitablemente, la consolidación democrática requiere de la existencia de demócratas. La Cátedra de la Democracia es un espacio para que reflexionemos juntos y celebremos también el Día de la Democracia costarricense, desde el compromiso personal, con un estilo de vida acorde con los valores de respeto, tolerancia e integridad,
equidad y justicia. Les agradecemos muchísimo la presencia en este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se dirige ahora a nosotros la señora Eugenia María Zamora Chavarría, magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, para otorgar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el Premio Cátedra de la Democracia. Muy buenas tardes, don José Vicente Troya, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Señoras y señores miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica, estimables invitados especiales, señores y señoras miembros de la prensa, sean muy bienvenidos al Tribunal Supremo de Elecciones, esta, como dicen los mexicanos, su casa de usted. En nombre del magistrado vicepresidente, don Max Esquivel, las magistradas Seti Bou y Merian Manix, del magistrado Luis Diego Brenes Villalobos y de los magistrados doctor Hugo Picado y doña Wendy González Araya, así como de sus funcionarios y funcionarias, les agradezco su presencia en esta fecha tan significativa en que celebramos el Día de la Democracia Costarricense. La celebramos este día, como nos recordaba el doctor Picado, recordando uno igual, un 7 de noviembre, pero de 1889, en el que nuestros antepasados, humildes, seguramente muchos de ellos analfabetos y la inmensa mayoría pobres, salieron de sus casas para exigir que se respetara el resultado de las urnas. Por cierto, es don José Joaquín Rodríguez, el primer presidente de la historia en nuestro país, que en su discurso de toma de posesión aboga por el sufragio femenino, que nos costara varias décadas después obtener. No serían rétores atenienses, pero aquellos labriegos sencillos, como dice nuestro himno nacional, reeditaron el gesto del son politicón aristotélico y dejaron eloicos de cada cual para en esa ágora compartida hacerse cargo del gobierno de la polis, de la ciudad. La efeméride no debe llevarnos a error. La democracia es más, muchísimo más, que un sistema formal de designación de gobernantes, como nos recordaba Hugo. Es muchas cosas que, para no convertir esto en una clase de teoría política, en presencia sobre todo de los expertos de la materia, ahorrémonos enumerar. Pero baste con decir que en su base más radical, esto es, en la raíz que alimenta todas sus ramificaciones, entraña una filosofía, una concepción de la persona humana. Y por eso, ser demócrata es, ante todo, una forma específica de valorar y de relacionarnos entre los seres humanos. Por eso no es extraño, sino más bien necesario, que nuestra actual concepción de la democracia esté íntimamente relacionada con la de desarrollo humano. Si nuestras democracias no propician la ampliación de las opciones y capacidades de las personas, si no son el marco político en el que los seres humanos pueden florecer en su infinita diversidad de forjas individuales, queda vaciado de sentido último el orden democrático, pues tiene su razón de ser en la creencia, en la convicción de la dignidad de la vida humana. Es así entonces que un régimen democrático no es un fin, está en función del ser humano y en buena medida su deterioro y puesta en cuestión en tantas partes del mundo obedece a que no está satisfaciendo las necesidades de amplios segmentos poblacionales. El deterioro en los servicios, especialmente en salud y educación, elementales para esa ampliación de las opciones y capacidades de las personas en que consiste el desarrollo humano, así como su incapacidad para garantizar lo más básico que debe proveer un sistema político, como la seguridad, explican el creciente desafecto hacia la democracia
y el atractivo también creciente que están ganando para muchos diversas formas de gobernanza autoritaria. Creo que lo dicho justifica el título de la conferencia que escucharemos a continuación. Cito comillas, los desafíos de la democracia y el desarrollo humano, cierre comillas, así como la entrega del premio Cátedra de la Democracia de este año, que como nos recordaba don Hugo, se dará al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la persona de su representante residente en Costa Rica, don José Vicente Troya, nuestro conferencista de esta tarde. Este año cumplimos 15 de una muy fructífera relación con el PNUD. Fue el año 2018 cuando empezamos nuestra colaboración con el proyecto Construyendo Ciudadanía, Formación en Democracia. Desde entonces, especialmente a través de nuestro Instituto de Formación en Democracia, IFED, hemos coauspiciado conversatorios, módulos de capacitación, talleres formativos, campañas publicitarias, foros, conmemoraciones y procesos de mentoría, con un acentuado énfasis a lo largo de los años en la promoción de la participación efectiva de las mujeres en la vida política nacional. Es así como el PNUD y este tribunal, a través del IFED, hemos unido esfuerzos en favor de una democracia sustantiva, encarnada, viva en las trayectorias vitales de los hombres y mujeres concretos que habitan este país y que más que súbditos, consumidores de una oferta política o recurso humano del mercado laboral, ostentan y viven la dignidad de ser ciudadanos y ciudadanas de una democracia plena. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. A continuación, me permito hacer una breve explicación del significado del objeto simbólico del Premio Cátedra de la Democracia. Se trata de una réplica de la escultura Epítome del Vuelo, del escultor nacional José Sancho Benito, la cual se encuentra ubicada en la Plaza de la Libertad Electoral, a un costado del edificio del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta hermosa escultura tallada en granito rojo de Carrara fue pensada por el artista Sancho Benito como un elemento plástico que evoca la necesidad de la elevación. Acto seguido, invito a doña Eugenia Zamora y a don José Vicente Troya al pasar al frente de este escenario y también a las señoras magistradas, propietarias y suplentes que se encuentran acá, a los señores magistrados, propietarios también que están con nosotros, pasar al escenario para la entrega de este premio. Y procedemos con la entrega del premio, por favor. José Vicente Troya Rodríguez es el representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP, en Costa Rica,
del 2019 a la fecha. Él también lidera el Grupo Interagencial de Género de las Naciones Unidas en Costa Rica y es el campeón de Género y Medio Ambiente del PNUD para América Latina y el Caribe. Cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, bachillerato en Economía de la Universidad Católica de Ecuador y estudios de posgrado en Econometría de la Universidad Johns Hopkins. Posee más de 25 años de experiencia en desarrollo sostenible, cambio climático, energía y protección de la biodiversidad. Durante 2011-2018 fue asesor técnico de agua y océanos del PNUD para América Latina, LAC. También se ha desempeñado como gerente de la Unidad de Desarrollo Sostenible en PNUD, Ecuador, del 2002 al 2010. Antes de incorporarse al PNUD, fue editor económico del diario Hoy de Ecuador y trabajó como experto para el Banco Mundial, el BID y ACNUR. Ha producido varios artículos de opinión y publicaciones sobre medio ambiente, acción climática, género y desarrollo. Recibamos con un fuerte aplauso a don José Vicente Troya Rodríguez. Señora magistrada, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, doña Eugenia Zamora Chavarría, señoras y señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, señor Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios de Democracia, señoras y señores de autoridades de gobierno, miembros del cuerpo diplomático y misiones internacionales, colegas de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, estimados y estimadas colegas del PNUD, señoras y señores, quiero iniciar mis palabras manifestando al Tribunal Supremo de Elecciones las más profundas gracias a nombre de todas y todos quienes hacemos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica. Este es un reconocimiento que lo hacemos particularmente, lo recibimos muy emocionados y que por supuesto lo sentimos como algo que nos honra, pero sobre todo como algo que debemos honrar. En esta hora es crítico poder honrar todos los caminos que conducen y se construyen en democracia. Además, lo hacemos reconociendo que en la ruta que nos han conducido hasta aquí, hemos caminado junto a muchas instituciones públicas, agencias hermanas del Sistema de Naciones Unidas, organizaciones y personas unidos y unidas por ideales comunes sobre el fortalecimiento de la institucionalidad y la convivencia democráticas. Algunas de ellas estarán presentes y están presentes el día de hoy y por eso les hago llegar nuestro reconocimiento, porque este premio es también de todos quienes nos han ayudado y a quienes hemos podido acompañar co-construyendo democracia. Decía Eleanor Roosevelt, ¿dónde comienzan los derechos humanos? En los pequeños lugares, cerca de casa, son tan cercanos y tan pequeños que no son visibles en ningún mapa del mundo. Aún así, conforman el mundo de toda persona, el vecindario en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste, la fábrica, granja u oficina donde trabaja. Estos son los lugares donde cada hombre, mujer, niño y niña busca la igualdad de justicia, la igualdad de oportunidades y la igualdad de dignidad sin discriminación. A no ser que estos derechos tengan significado en estos lugares, no tendrán significado en ningún otro lugar. Sin la acción concertada de la ciudadanía para defenderlos cerca del hogar, buscaremos en vano el progreso en el mundo más amplio. Concluye mi cita. Esta reflexión es completamente válida para la democracia porque no podemos explicarla si no recurrimos a la cotidianeidad de las relaciones sociales, a los valores que inspiran la interrelación personal y los ideales colectivos que impulsan la toma de decisiones.
Los edificios visibles de la democracia están construidos sobre la voluntad y el compromiso de las personas. No se pueden sostener por la sola prescripción de la norma ni por algún artilugio jurídico. Requieren de la confianza y adhesión mayoritaria de la sociedad que los ha elegido como forma de gobierno. Permítaseme entonces abordar esta conferencia desde la óptica de las personas en la sociedad democrática y plantear desde ese lugar algunos de sus desafíos. Hasta hace poco, la democracia se entendía en nuestros países como un camino empinado, difícil de recorrer, pero hasta cierto punto inevitable. No había alternativas de legitimidad del poder público. Contravenir las reglas democráticas, al menos de formas evidentes y groseras, podía conllevar consecuencias que se preferían evitar. Eso desafortunadamente ha cambiado en los años recientes. Los discursos que cuestionan a la democracia y que proponen otras vías se escuchan cada vez más ante la aparente indiferencia de muchos de aquellos que solían defenderla. La subsistencia de la democracia como sistema político depende de su capacidad de convertirse en un instrumento eficiente para resolver los problemas cotidianos de las personas. La democracia persevera a través de las obras, no de los conceptos teóricos. Si su ejercicio no inspira, no convoca, si no ofrece resultados visibles y tangibles para las personas, ¿cómo podemos esperar afiliación y compromiso? ¿Por qué alguien que vive en permanente exclusión social sin ningún atisbo de mejora para su vida, la de su familia o la de su comunidad, debería mantener la confianza en el sistema que no le da respuestas? Empiezo con el desafío de la desigualdad. Hace unos años, el PNUD elaboró un informe titulado La democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, que reunió a un grupo destacado de investigadores y pensadores dirigido por Dante Caputo. Quizás no fue el primero y ciertamente no ha sido el único, pero de manera categórica, este estudio advertía sobre la urgencia para la democracia de dar respuesta a los retos de la pobreza y la desigualdad. Es decir, la democracia no es un régimen político que se justifica por sus solos mecanismos de elección. Debe justificarse también por proveer condiciones para garantizar los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Con el paso de los años, encontramos algunos avances, especialmente en legislación y creación de instituciones, pero la evidencia muestra muchos retrocesos e insuficientes resultados para erradicar la pobreza y garantizar condiciones de igualdad. Y este no es un fenómeno exclusivo de la región latinoamericana. Lo cierto es que la desigualdad explica dinámicas similares de deterioro de la afiliación democrática en otros lugares del mundo, algunos de ellos inesperados hasta hace poco. La democracia, como los derechos humanos, está sustentada en el principio de igualdad. Igualdad de derechos que debe traducirse en igualdad de oportunidades, como nos decía doña Eugenia, y en ocasiones igualdad en los resultados, cuando las asimetrías estructurales preexistentes impiden una distribución basada en la justicia. Desde este punto de vista, desigualdad en democracia representa un oxímoron. Para el desarrollo humano, que lo entendemos desde el PNUD como la máxima expansión posible de las libertades y oportunidades de las personas para vivir vidas largas, saludables y creativas, para avanzar en otras metas que se reconocen valiosas y para comprometerse activamente en modelar el desarrollo de forma equitativa y sostenible en un planeta compartido, la desigualdad y la pobreza constituyen problemas que deben resolverse, así como enfrentarse los desafíos del autoritarismo y la tiranía. En este sentido, desde el PNUD
Coincidimos con los esfuerzos encaminados a encontrar soluciones que pongan fin a la pobreza y que resuelvan las condiciones de desigualdad en todos los ámbitos. Generamos información para visualizar la magnitud, localización y afectación de los problemas que afectan la calidad de vida de las personas. Diversos estudios sobre derechos de las mujeres e igualdad de género nos muestran avances importantes pero insuficientes. Debemos reconocer el progreso fundamental en materia de paridad horizontal para las próximas elecciones municipales en Costa Rica, lo cual es un hito en la lucha de las mujeres por la igualdad. Sin embargo, falta mucho para lograr que esta prescripción normativa y participación política se traduzca en condiciones realmente igualitarias en todos los aspectos que incluyan una efectiva participación política, pasando por el financiamiento, acceso a medios de comunicación, capacitación, prevención y atención de la violencia política, entre otros recursos fundamentales para competir en igualdad de condiciones. ¿Cómo podemos pedir a las mujeres que compitan electoralmente en igualdad de condiciones si ellas tienen serias privaciones en el uso del tiempo? El tiempo que ellas destinan al cuidado de familiares, personas de sus comunidades, constituye un tiempo precioso que les impide una efectiva autonomía política y una real capacidad de agencia dentro de la arena electoral. En este punto es necesario reconocer el valor y la resiliencia de las mujeres en su liderazgo político. En un año como este, cuando celebramos 100 años de la Liga Feminista, debemos aplaudir todo ese recorrido, que tiene pocas satisfacciones, que sin embargo han conducido a que las mujeres mantengan su presencia y levanten una voz indispensable para la democracia. No puede ser de otro modo. ¿De qué clase de democracia estamos hablando si excluye o obstaculiza la participación de más de la mitad de la población? Las mujeres participan más en las organizaciones de base, pero con más barreras, deliberadamente impuestas conforme se aspira a puestos de elección de mayor importancia. Es claro también que se mide con reglas distintas el desempeño de las mujeres en la función pública, con un rigor y exigencia no vistos para los hombres. Sin embargo, a la hora de resolver los problemas próximos, cotidianos y urgentes, encontramos una capacidad de respuesta a menudo superior. En este punto, quiero contarles una anécdota significativa para los propósitos de esta intervención. Durante la emergencia sanitaria del COVID-19, en medio de la restricción de movilidad que afectó el intercambio de bienes y servicios, un grupo de mujeres indígenas denominada Cábata Conana del territorio Cabécar de Talamanca desarrolló una iniciativa solidaria y sustentable mediante la combinación entre tecnología y conocimientos ancestrales para garantizar la seguridad alimentaria de todas las comunidades de la región de Talamanca. Es un verdadero modelo de resiliencia comunitaria ante el cambio climático y la pandemia, dirigido al intercambio de productos para satisfacer las necesidades alimenticias y medicinales de los diferentes grupos comunitarios. En síntesis, crearon una economía basada en el trueque a falta de dinero circulante. ¿No es esto un ejemplo de liderazgo, sagacidad, solidaridad y participación comunitaria que escribe la democracia desde los márgenes? Por esta muestra de cómo se puede acrecentar el tejido social y económico en épocas de adversidad, este grupo de mujeres indígenas recibió el Premio Ecuatorial 2021 que otorga Naciones Unidas. La desigualdad afecta por distintos motivos a las personas y grupos de la población. A través de un análisis interseccional, identificamos diversas formas de desigualdad y discriminación que indefectiblemente siempre afectan más a las mujeres. En el PNUD generamos instrumentos de conocimiento para orientar la toma de decisiones de política pública, como el Atlas Cantonal de Desarrollo Humano,
que muestra el resultado de la distribución de desigualdad de recursos, servicios y oportunidades en el territorio en una suerte de espiral que dejará la periferia con mayores grados de exclusión. Según el informe de análisis del Atlas publicado este año, hay una relación directa entre menos desarrollo humano y menor participación política en las elecciones nacionales. Si sobreponemos el mapa de la desigualdad al del abstencionismo electoral, calzan perfectamente. Recordaremos esto más adelante cuando nos refiramos al desencanto con el sistema. Desde luego, sumado al género y territorio, encontramos desigualdades por razones étnicas, raciales, culturales, educativas, entre otras. Una mirada a los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas, la población afrodescendiente o las personas migrantes da cuenta de esta realidad. En el caso de los pueblos indígenas, además, se presentan problemas estructurales que les impiden una mejor representación en los espacios de toma de decisiones, así como precarias e ineficientes formas de gobernanza impuestas para sus territorios. La distribución de la población indígena en 24 territorios en diferentes cantones del país, que juntos apenas alcanza el 2% de la población, el otro 2% vive fuera de los territorios, no les alcanza para tener influencia política en los procesos electorales y mucho menos representación. Hay importantes oportunidades, especialmente acudiendo a la legislación comparada, para analizar formas de garantizar una voz más potente para los pueblos originarios. La población afrodescendiente, la cual sí ha logrado representación en diversas ocasiones en la Asamblea Legislativa y otros órganos de deliberación, está claramente subrepresentada en otras instancias institucionales en todos los poderes de la República. Y la población migrante expuesta a una situación de vulnerabilidad, a menudo alimentada por el temor de la falta de regularización o actitudes discriminatorias que les expone a riesgos de explotación y violencia. La democracia debe ofrecer protección y garantía de los derechos humanos a cualquier persona en el territorio del Estado. Personas con discapacidad siguen enfrentando desafíos importantes, a menudo alimentados por la vulneración de sus derechos. Estas personas se encuentran en particular situación de vulnerabilidad y es un grupo donde la precariedad suele estar siempre muy presente y acompañada por la debilidad de los recursos institucionales para su protección. Y finalmente, sin que esto sea una lista exhaustiva de desigualdad, sino solamente ilustrativa, quiero mencionar la situación de las personas transgénero, especialmente las mujeres trans, que sufren de formas y grados de discriminación, exclusión y violencia que deben atenderse y corregirse sin dilación, de manera interinstitucional con un abordaje multidimensional. Solo para ejemplificar esta situación, el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, producido por el PNUD, nos dice que, por ejemplo, en Brasil, el 45% de las personas transgénero entrevistadas no terminaron la escuela primaria debido a la discriminación. Y en Colombia, el porcentaje de las personas transgénero que tienen empleo formal y una situación laborable se acerca, escúcheseme bien, apenas al 5%, muy por debajo de la media nacional que alcanza el 40%. Todas estas manifestaciones de desigualdad muestran la complejidad del problema. No solo hablamos de la desigualdad en los ingresos, sino una desigualdad a menudo integral que afecta a todas las condiciones de la dignidad humana. Con implicaciones directas en la democracia, encontramos la desigualdad determinada por las asimetrías en la capacidad de incidencia en la toma de decisiones. El mismo informe regional nos dice que el poder político de ciertos grupos económicos distorsiona la propia dinámica democrática,
a menudo con efectos concretos en las políticas fiscales, por ejemplo. Es necesario repensar las oportunidades y mecanismos de participación de las personas en la toma de decisiones, especialmente en su ámbito más cercano como su municipio y como su comunidad. Hoy día celebramos este 7 de noviembre un hito también muy importante y sé que el tribunal está celebrando el Día de la Democracia en un cantón naciente que es el Cantón de Monteverde. Enhorabuena al tribunal y al Cantón de Monteverde. Diversos estudios como la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana 2022, implementada por el PNUD y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, dan cuenta de la potencialidad del trabajo comunitario para fortalecer la cohesión social, restablecer la confianza interpersonal, promover el diálogo democrático y fortalecer habilidades para la construcción de acuerdos. De nuevo, traigo a la discusión la pertinencia de trabajar en los pequeños espacios, los que son más significativos para las personas, para reconstruir y robustecer el tejido democrático. Siempre Talamanca. Un ejemplo en esta arena lo protagonizan las mujeres indígenas de Acomuita en Talamanca. Varias de estas mujeres son beneficiarias de los pagos que reciben del Estado por la protección de los bosques en sus territorios mediante el programa Pago por Servicios Ambientales. Ellas han decidido que en lugar de gastarse este dinero en atender necesidades del día a día, lo van a ahorrar para comprar más tierras, que luego serán reforestadas y así garantizar más espacios de vida para ellas y sus comunidades a la par que acrecientan el patrimonio forestal de todas y todos los costarricenses. ¿No es acaso este un caso esperanzador del fortalecimiento del tejido social, económico, ecológico y democrático del país? El desafío de la polarización. Otro de los desafíos que enfrenta la democracia es la polarización. Encontramos una lógica de atrincheramiento inédita en los últimos años. Las posibilidades para el diálogo y la construcción colectiva son muy escasas. Lo que prevalece es la confrontación de dogmas, la estigmatización, la descalificación y la lógica de tierra arrasada. Es un fenómeno global de muchas causas que parece tener un combustible interminable. Esto también es un signo de contradicción con la democracia. Desde luego, no hay que confundir la polarización con el debate natural de la democracia. Ciertamente, la convivencia democrática no solo tolera, sino que anima al disenso y la confrontación de ideas, pero siempre como un ejercicio de convencimiento respetuoso. Es tener la voluntad de convencer, pero también la disposición de dejarse convencer con base en argumentos sin que aquello implique una derrota. Incluso los debates más inverosímiles por las distancias de sus visiones son posibles y deseables porque alimentan la democracia, la justifican como sistema de convivencia de la diversidad. Hemos escuchado propuestas disruptivas del diálogo entre posiciones conservadoras y sus antípodas que muestran la posibilidad de establecer un intercambio respetuoso, constructivo y transformador, porque en este ámbito, aunque una posición no cambie, la voluntad de diálogo nos transforma como personas y como sociedad. Y en Costa Rica está ocurriendo eso. Por ejemplo, a través de la iniciativa del Departamento Ecuménico de Investigaciones DEI, denominada Diálogos Impensables, mediante la cual se aventuran, por ejemplo, conversaciones entre organizaciones de fe y organizaciones feministas. Contrario al debate abierto y respetuoso, cualquier esfuerzo de homogeneización del pensamiento es antidemocrático, porque la pluralidad y la diversidad son valores intrínsecos de la democracia. Por eso resultan preocupantes esas posiciones que frente a las diferencias responden con odio, violencia e imposición. Un riesgo cierto de estas conductas es que suelen alentar populismos autoritarios bajo la coincidencia de enemigos comunes
a menudo inventados y de grandilocuentes causas colectivas difíciles de conseguir. Además, la polarización, cuando se radicaliza, alcanza alternativas antidemocráticas y antisistema. En la polarización hay desde luego sesgos cognitivos involucrados que se alimentan de débiles procesos educativos que fallan en promover la criticidad, el cuestionamiento y la empatía. El sistema educativo formal tiene un rol indispensable para la formación y desarrollo de las habilidades y destrezas para la convivencia democrática, pero también la educación no formal tiene un papel complementario que hay que extender y fortalecer. Pienso en este momento en la labor excepcional que realiza el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, que frente a esta tormenta que sufre la democracia, debería seguir convirtiéndose en la nave insignia que oriente los esfuerzos educativos por sobrepasarla. El desafío de la desinformación. Un desafío adicional de la democracia es la desinformación, una palabra que casi constituye un neologismo. Aunque el origen del fenómeno se pierde en la historia de la humanidad, en algunas ocasiones con trágicos resultados, no constituía un problema del tamaño, presencia y persistencia que hoy tiene. Actualmente es un fenómeno incesante, de afectación permanente que nos involucra a todas las personas, pasiva o activamente, consciente o inconscientemente. Bajo esta palabra se engloban una serie de manifestaciones que podrían agruparse en al menos dos categorías dependiendo de la intencionalidad. Como se hace en inglés con disinformation y misinformation. En cualquier caso, se trata de la diseminación de información imprecisa o falsa, generalmente con la intención de promover políticas, agendas políticas, económicas o sociales, generar o alimentar discursos de odio, promover la toma irreflexiva de decisiones, manipular a grupos y debilitar la confianza en personas o en instituciones. Además, constituye una herramienta de promoción del odio y la violencia que afecta la vida de las personas, más allá de la red social y la pantalla de su dispositivo. Es precisamente grave el caso del ciberbullying, que afecta con inusual encono a las mujeres y las personas jóvenes. La incorporación de las redes sociales y las comunicaciones digitales en la vida cotidiana de las personas ha sido el vehículo para la diseminación de la información falsa o imprecisa. Este es un fenómeno que ha mostrado su capacidad de afectar gravemente la opinión pública. Frente a este fenómeno no queda más que fortalecer la educación, la calidad de información y la adaptabilidad de los mensajes a todos los públicos, incluyendo la creación de plataformas o recursos que permitan a las personas informarse mejor de manera objetiva con base en la evidencia. Ciertamente, la mentira que se construye con 280 caracteres es difícil de rebatir de la misma forma, pero tendremos que construir mejores herramientas de transmisión de los mensajes para contrarrestar la falsedad que deteriora la calidad del debate democrático y promueve la violencia. Esto implica promover deseablemente desde el sistema educativo la alfabetización mediática y el desarrollo de habilidades críticas para evaluar la información y discernir entre fuentes confiables y no confiables. Si hiciéramos una encuesta en esta sala y preguntáramos cuál es una de las profesiones más requeridas en esta hora crítica de la humanidad, quizás podríamos aventurarnos a decir expertos en la contención del cambio climático, expertos en contener los estallidos sociales. Pero cada vez existe una más creciente convicción de que la formación de las personas debe darse sobre todo en el cultivo del pensamiento crítico y autocrítico, algo que lo hacían con mucha fuerza quienes estudiaban filosofía y otras disciplinas conexas. Esto debe integrar capacidades para la verificación de la información, donde resulta muy útil
los esfuerzos de algunos medios para proporcionar a las personas evidencia que permite contrastar noticias falsas o imprecisas. También es fundamental confirmar la fuente para conocer su confiabilidad y consultar fuentes diversas para conocer puntos de vista distintos. También es relevante propiciar el conocimiento del contexto en el que se produce la noticia para reconocer sesgos e identificar una narrativa manipulada o engañosa. De nuevo, el desarrollo del pensamiento crítico resulta indispensable para fortalecer la ciudadanía democrática. Es una tarea tan importante que no puede dejarse a la suerte. Debe integrarse explícitamente y fortalecerse de manera decidida en el sistema educativo, acompañado de educación cívica de calidad. Pensar sobre cómo enfrentar la desinformación y las noticias falsas es urgente porque el fenómeno crece geométricamente mientras las capacidades para contrastarlo continúan prácticamente iguales. La inteligencia artificial abrirá cada vez más posibilidades de desinformación y mentir de manera imposible de percibir, por lo que las personas y principalmente las instituciones deberán estar preparadas. Y vamos con el último desafío de la democracia, el desafío del descontento ciudadano. El descontento de la ciudadanía en realidad representa la conclusión lógica de la acumulación de desafíos que hemos mencionado hasta ahora. Se trata del descontento con el sistema democrático al que se le asignaron amplias expectativas y se le reconocen insuficientes logros. Para diseccionar este desafío tendríamos que reconocer inicialmente la amplitud que ha adquirido el concepto de democracia, en el que caben casi todas las definiciones imaginables. Como decía Giovanni Sartori, si el término democracia puede utilizarse para representar entidades antitéticas y dignificar prácticas opuestas, carece de significado. Es necesario que construyamos un acuerdo conceptual mínimo sobre lo que entendemos por democracia y gobierno democrático. De lo contrario, como decía Alexis de Tocqueville, la gente vivirá en una inextricable confusión de ideas para beneficio de demagogos y déspotas. Ante los nuevos desafíos de la sociedad, el rol de los estados en tiempo de globalización y el avance en el reconocimiento de los derechos de las personas y grupos, los conceptos tradicionales de democracia pueden resultar hoy insuficientes o podrían haber resquicios para prácticas contradictorias con sus principios. Esta aparente digresión tiene que ver con las mencionadas expectativas sobre la democracia. Definiciones imprecisas que pueden resultar en que las personas esperen de la democracia respuestas que no están a su alcance, por ejemplo, cuando éstas implican desaparecer la independencia de los poderes o acciones que transgreden los derechos humanos, cuyo respeto la define. Es por lo tanto un ejercicio recomendable mantener una discusión prospectiva sobre la democracia para repensar su funcionamiento, roles, actores y acuerdos fundamentales para los próximos años. No obstante, existen críticas válidas al funcionamiento del sistema: la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, la discriminación, entre otros, todos contradictorios con su propósito. Es comprensible el desencanto de importantes grupos de población con los mecanismos de representación, no solo por la falta de soluciones, sino también porque perciben que su descontento no es escuchado. Ya mencionábamos antes la relación entre bajo desarrollo humano y abstencionismo electoral. No podemos negar la relación entre cómo las personas evalúan el desempeño del sistema y su alejamiento de las urnas. Este sentimiento agrupa a muchas personas y las atrinchera sin mucho mayor coincidencia que su enojo. Esta rabia es un motivo de cohesión y movilización muy efectivo, aunque lo sea menos generar respuesta y proponer resultados. Se alimenta esencialmente del problema o enemigo identificado que debe permanecer para que esa identidad grupal subsista. El enojo se alimenta de la desinformación, que además en muchas ocasiones es delictiva.
Un sesgo de confirmación hará buscar ciertas noticias y mensajes que vendrán a ratificar lo que ya se cree como cierto. Es una espiral que solo alimenta las convicciones con poca posibilidad de penetrarla con información distinta que contraste las certezas actuales. Es notable cómo en este ejercicio se pueden involucrar una diversidad de personas, sin importar el nivel educativo. Evidencia recogida en diversos estudios muestra que la propensión a creer en cierto tipo de noticias falsas puede ser más poderosa que la propia formación académica. Si se tuviera que considerar a las personas más vulnerables a la desinformación y a las noticias falsas, se encuentra a las personas jóvenes, especialmente hombres. A primera mano, contraintuitivo, por considerarse más familiarizadas con los medios digitales, pero la evidencia lo demuestra. Otros estudios, como el que desarrollaron Ilka Tremiño y Adrián Pignataro para las elecciones del 2018, muestran a esta población propensa a la radicalización. Esto debe llamar la atención sobre con qué grupos de población hay que abrir formalmente espacios de esta conversación. Académicamente resulta interesante explorar las causas y motivaciones de este comportamiento, pero para las instituciones democráticas, incluyendo a este tribunal, al IFED y a los partidos políticos, es un ejercicio indispensable para revisar el desempeño del sistema y sus paradigmas con el fin de dar respuesta a las aspiraciones de un importante grupo de la población que como segmento electoral es el más grande y lo seguirá siendo en los próximos años. Como un anticipo de esta tarea, no hace mucho tiempo, en el marco del proyecto del PNUD, construyendo una ruta común hacia el 2030, implementamos junto a Flaxo, Costa Rica, una serie de actividades e investigaciones de cara al proceso electoral 2022 para entablar un diálogo con personas jóvenes de todo el país e identificar sus prioridades y anhelos. El informe Cultura Política de las Personas Jóvenes frente al proceso electoral costarricense, orientaciones hacia el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás, muestra un panorama retador, a veces desolador, para el proyecto de vida de las personas jóvenes. El informe indica que, a modo de metáfora, se observa que la población joven se enfrenta a una suerte de carrera de obstáculos donde, una vez vencida una primera barrera, se encuentra una nueva y así consecutivamente. En este sentido, sobresalen la brecha territorial y la de género como las principales barreras que marcan profundas diferencias entre la población joven, pero también se reconoce la situación socioeconómica y la edad como elementos que marcan distinción. Por lo tanto, es necesario que pongamos atención al enojo y a lo que hay detrás de la desinformación. La frustración para muchas personas es grande y no necesariamente se ven soluciones cercanas, pero para muchas otras personas jóvenes, en tiempos de profunda y extendida incertidumbre, parece imbatible el reto de prospectarse en el futuro y poner en marcha su proyecto de vida. Creemos que los grandes desafíos de la democracia empiezan por garantizar la igualdad real de participación e incidencia política de las mujeres. Con ello deben abrirse iguales oportunidades para todas las poblaciones y grupos, especialmente promoviendo la integración activa de las personas jóvenes. No puede esperarse que unos hablen por otros. Cada grupo identitario tiene derecho a tener una voz en la toma de decisiones, para lo cual es importante establecer espacios para discutir sobre más y mejores oportunidades de participación, especialmente en lo local. Deben fortalecerse las instancias y la capacidad de diálogo, de deliberación y construcción de acuerdos, y para ello crearse oportunidades de información y capacitación. Y no se trata únicamente de un ejercicio de mayor conversación. Debe haber voluntad de abrir al debate, a la crítica constructiva del pasado y del presente, para revisar el desempeño del contrato social según sus propósitos y abrirnos todos y todas a la posibilidad de reimaginar el futuro a partir de un contrato nuevo en donde no solo las personas, sino también el planeta cuenten. Si hay algo para lo que han servido y sirven las crisis presentes
es recordarnos nuestra absoluta dependencia de la naturaleza. Y pese a nuestra testarudez, tarde o temprano tendremos que reconocer que nuestro destino es compartido y conforme acabamos con ella, acabamos con la humanidad. Como que ha llegado la hora en la que alumbremos un nuevo contrato social que incorpore a una nueva parte contratante, de forma que al Estado, sociedad y mercado se sume la naturaleza por sí misma y por sus derechos inherentes. La democracia siempre será un trabajo inacabado, un horizonte que se mueve a cada paso que damos para invitarnos a caminar hacia él, como decía Galeano respecto de la utopía. Se trata de una perfecta combinación de optimismo sin ingenuidad y de criticidad sin cinismo. La democracia tiene que sustentarse en un grado aceptable de esperanza, pero con soluciones visibles para las personas. El futuro de la democracia reside en su capacidad de cumplir con la promesa de la prosperidad, la libertad, la solidaridad y el respeto y garantía de los derechos de todas las personas. A pesar de todas las incertidumbres que tiene frente a sí la humanidad, a pesar de la crisis climática, de los millones de personas excluidas y de las guerras, creemos en un futuro democrático y de respeto a los derechos humanos y de la naturaleza. En tiempos de oscuridad hay que esperar la luz. Así como la naturaleza se renueva después de los cataclismos, también creo que la resiliencia y la capacidad de las sociedades humanas de levantarse del odio, la miseria y la ignorancia. Creemos en la bondad de las personas y esperamos que al asomarnos nuevamente al abismo, recobremos la cordura y construyamos la sociedad libre e igualitaria que hace 75 años emanaba como una certeza desde un salón en París con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que ese mismo espíritu de esperanza y de coraje que impulsó a la humanidad a levantarse al unísono de los horrores de la guerra, nos invada ahora para tomar las decisiones urgentes que se requieren para construir un futuro posible, libre y sostenible para toda la humanidad, empezando, como decía Eleanor Roosevelt, por los pequeños lugares, los más próximos, nuestra casa, nuestro barrio, nuestro trabajo, nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos a don José Vicente Troya Rodríguez su labor y por su medio a todo el equipo del PNUD en Costa Rica. Asimismo, le reiteramos la gratitud por brindarnos tan excelente exposición que engalana a la Cátedra de la Democracia. Damos por finalizada esta actividad agradeciéndoles su presencia. Muy buenas tardes.